Buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren bien de salud. Eh, en este nuevo módulo de comentarios vamos a entrar a analizar el tema de el contraexamen de los testigos. Cómo nos traemos abajo el edificio que está construyendo la parte contraria. Cómo nos traemos abajo la teoría del caso. Eh, una vez que tenemos la oportunidad que nos ofrece el proceso para mostrar al juez todos los defectos que presentan las declaraciones de las personas que la contraparte ha traído a declarar. En, en este apartado vamos a revisar primero que todo los aspectos estratégicos fundamentales que es necesario tener en cuenta para realizar esta actividad central de manera efectiva. Eh, los elementos estratégicos a considerar son 5. En primer lugar, solo hay que hacer contraexamen cuando haya que hacerlo. Ahorita lo vamos a explicar. El control sobre el declarante, el contraexamen no es un fin en sí mismo. ¿Qué significa el concepto de salir a pescar? ¿Y qué significa el concepto del lugar seguro? Vamos a empezar por este primer concepto de que solo hay que realizar contraexamen cuando hay algo que hacer al respecto. Ubiquémonos en un proceso donde acaba de terminar el examen directo de la declarante, del declarante, es decir, donde acaba de terminar el interrogatorio de que la parte contraria le hace a un testigo que esa parte ofreció. Eh, Supongamos que ha entregado información que sirve a la teoría del caso de la contraria. No tenemos ninguna línea de contraexamen que valga la pena ejecutar, pero pensamos que nuestro cliente, que está presente en la sala de audiencia, espera que hagamos algo al respecto. Y entonces cometemos un error clásico. Ese error consiste en empezar a preguntarle a ese testigo eh, sobre aspectos que ha venido declarando eh, conforme a las preguntas que le ha hecho la parte que le ofreció. Entonces, en nuestro esfuerzo por hacer algo, nos dedicamos a hacer repetir al declarante lo que ya dijo en el examen directo, y cuando terminamos de preguntar sin haber logrado ningún punto a nuestro favor, el tribunal ya tiene doblemente claro lo que esa persona declaró inicialmente. Es decir, que hemos reafirmado la teoría del caso de la parte contraria. Hemos hecho perder tiempo al tribunal y hemos perjudicado aún más el caso de nuestro cliente. Como corolario de esto, podemos decir que si en la litigación hubiese una regla de oro, sería esta: no es obligatorio siempre hacer un contraexamen a todos los declarantes. Probablemente esto se dé en un número mayúsculo de casos, pero o en un número, perdón, pequeño de casos, pero cuando ocurre es mejor decir yo paso. Es mejor decir yo paso a reafirmar, a reconfirmar, a enfatizar la teoría del caso de la parte contraria. El segundo elemento estratégico que tenemos que considerar tiene que ver con este tema del control sobre el declarante. Y aquí yo agregaría que no solamente se trata del control sobre el declarante, yo diría que uno de los aspectos más difíciles es que el interrogatorio a los testigos de la parte contraria implica también que uno como litigante
o implica para uno como litigante un esfuerzo importante eh, de control. ¿Para qué? Precisamente para establecer control sobre el declarante. Respecto al control de cada uno de nosotros, la tentación de hacer lo que llamamos la pregunta además es muy usual. Ahora vamos a comentar ese tema. Cuando nosotros nos enfrentamos al testigo de la parte contraria, lo tenemos que hacer pensando en que hablaremos en nuestros términos. Nosotros decidiremos de qué tema se hablará, aunque al declarante le incomode. Nosotros ordenaremos la información de una manera diferente, aunque al declarante le parezca mejor hacerlo de otra manera. Nosotros enfatizaremos la información que nos parece relevante, aunque al declarante le parezca que todo eso es impertinente. Somos nosotros los que mandamos en el contraexamen y el declarante tiene la obligación legal de contestar a nuestras preguntas. Para mantener el control también es necesario tener claro que debemos respetar el orden de los temas que hemos decidido trabajar con el declarante. Si comenzamos a preguntar sobre un tema, no debemos cambiarlo mientras no lo hayamos terminado. Si en la mitad del tema del que estamos hablando el declarante entrega una información importante que podríamos explotar a nuestro favor, pero que forma parte de otro tema diferente, no tenemos que salir corriendo detrás de ese tema mientras no hayamos terminado de tratar el actual. Si lo hacemos, no solo confundiremos al tribunal, que no tendrá claro de qué estamos hablando, sino que habremos entregado el control, muy importante, el control de la agenda al declarante. Ahora será el testigo el que estará definiendo de qué se habla y cuándo se habla de ello. Para mantener el control sobre el testigo también es necesario demostrar con nuestras propias actitudes que nosotros tenemos claro lo que estamos diciendo. Una actitud insegura puede transferir el control al testigo. Por lo mismo, mantener la seguridad conserva el control del contraexamen de nuestro lado. Si nos frustramos, si nos empezamos a enojar y empezamos a perder la cabeza, empezamos a perder el control de la audiencia, el control de nuestro plan. Es mejor en este sentido contar hasta 10 y en lugar de empezar una pelea de perros con el testigo, de la que todos saldremos dañados, incluidos nosotros y nuestro representado, hay que mantener la calma, demostrando que somos profesionales y que no hay nada personal envuelto en esto para nosotros. Lo que al parecer no es así con el testigo, si el testigo se comporta de una manera hostil. Es mejor que el testigo en algún momento se vea como que está peleando con él mismo, solito, mientras nosotros hacemos nuestro trabajo de la manera más objetiva posible. La idea es desacreditar al testigo, no desacreditarnos a nosotros mismos. El otro tema fundamental aquí es que el contraexamen no es un fin en sí mismo. ¿Qué queremos decir con esto? Es usual que nosotros los litigantes visualicemos el contraexamen como cuando
recordando lo que vimos en las películas de abogados litigantes, en donde encaran un contraexamen y le dan vuelta al caso de una manera espectacular. Esa forma de ver el tema no es la forma más adecuada, porque al contrario, el contraexamen debe ser encarado con mucha humildad. Tenemos que entender que hacer un contraexamen, un contrainterrogatorio, es ir montando con mucha paciencia un rompecabezas, o ir eh, destruyendo con mucha paciencia el rompecabezas de la parte contraria. Eh, de manera que cada testigo irá aportando pequeños granos de arena a nuestro caso, y todos ellos en su conjunto cobrarán importancia y sentido solo al final de la audiencia de juicio, cuando tengamos la oportunidad de presentar nuestras conclusiones o alegatos de clausura. Es ahí donde podemos atar cabos, donde debemos atar cabos y sacar las conclusiones que le vamos a exponer al tribunal sobre la prueba. Decimos todo esto porque si actuamos a la inversa, corremos el riesgo de realizar conductas inconsistentes con nuestra teoría del caso. Normalmente tienen que ver con la posibilidad de hacer preguntas que están de más. La pregunta de más es aquella donde pretendemos sacar nuestra conclusión última respecto de la prueba dentro del mismo contraexamen. Si ya hemos llegado a la conclusión a través de nuestro interrogatorio de que es imposible, por la ubicación donde estaba esa persona, ese testigo, es imposible que hubiera visto con seguridad eh, lo que esa persona asevera haber visto como testigo, y ya hemos llegado a ese punto, que no se nos ocurra preguntarle precisamente eso. ¿No será posible que usted haya visto solo a una persona con tales y tales características y que se haya confundido? Terminaremos nuestro interrogatorio. La respuesta de ese testigo a esa pregunta, a ese tipo de pregunta, la respuesta más esperable va a ser no. Como ya le dije, estoy seguro que era el de la empresa de su representado. Evidentemente, el testigo acaba de declarar a eso hace unos pocos minutos, justo antes de haber jurado decir la verdad y de haber escuchado al juez amenazarlo o amenazarla con ir a la cárcel si no cumplía. ¿Qué más podría haber dicho ese testigo? Ese testigo no se va a retractar. Ese testigo no se va a retractar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es esperar a la etapa de conclusiones, no hacer esa pregunta donde estamos confrontando totalmente la versión del testigo, y esperarnos a las conclusiones para afirmar precisamente eso. Bien, el otro concepto fundamental, estratégico, para desmantelar a los testigos de la contraria, tiene que ver con el concepto de salir a pescar. Esto ya lo habíamos planteado en otro módulo. En un interrogatorio no se pregunta nada cuya respuesta no conozcamos, o al menos no podamos deducir con fuerza desde otros hechos conocidos.
Cuando nosotros estamos interrogando al testigo de la parte contraria, se puede pagar un precio muy alto por preguntar algo cuya respuesta no conocemos. Esto es lo que llamamos salir a pescar. Tiramos al anzuelo a ver si pica algo y usualmente los que terminamos pescados somos nosotros mismos. Recordemos que en algún momento comentábamos que la labor del abogado no es llegar a investigar a la audiencia de recepción de prueba. Esa investigación la debimos haber hecho con mucha anticipación. La audiencia de pruebas es el corolario de la investigación. Si no conocemos las respuestas, es muy probable que nos encontraremos con sorpresas quedando a merced del testigo de la parte contraria. Muy relacionado con lo anterior está el concepto de trabajar con base en lugares seguros. ¿Cómo lograr sacarle algo provechoso a un escenario adverso en donde tenemos un testigo hostil, desafiante? Es un asunto que tiene que ver con el desarrollo de técnicas, de distintas técnicas, con base en las cuales podemos hacer un buen examen directo. Para enfrentar esta situación, una de las primeras cuestiones que debemos tener en cuenta es que, como en todas las habilidades necesarias para litigar de manera efectiva, hay un principio fundamental: no podemos improvisar, no hay espacio para improvisar. Esto se hace más claro considerando las mayores dificultades que presenta el escenario del interrogatorio a testigos hostiles. Es necesario, es estratégico en primer lugar diseñar un plan. Para comenzar, debemos intentar obtener la mayor cantidad de información posible sobre lo que declarará el testigo que vamos a enfrentar. Mientras más específico sea ese conocimiento, mejor será nuestra preparación. Nuestra primera fuente de información será nuestro propio cliente y los medios de prueba que nos proporcione. También podremos obtener información importante de la misma demanda o contestación donde constan las afirmaciones sobre los hechos que la contraparte sostendrá en el juicio y que por lo mismo nos permitirán prever qué dirán sus testigos. Otro tanto podremos obtener de las declaraciones que hayan hecho antes del juicio. Así ocurre, por ejemplo, en casos civiles que han comenzado por la vía penal o por alguna otra vía en la que ya se han recibido declaraciones, casos de responsabilidad civil en accidentes de tránsito. También podríamos echar mano a la facultad de producir informes previos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45.7 del Código Procesal Civil. Esta herramienta puede constituirse en una fuente extremadamente útil y potente de conocimiento previo y detallado sobre lo que saben los testigos. Por último, también podremos obtener información útil de toda la prueba documental ofrecida por la parte contraria, como también de la que no haya decidido mostrar pero que podamos obtener a través de una solicitud de exhibición. Podremos usar también los puntos de prueba para los que son ofrecidos los declarantes. Cuando se presenta la demanda, los declarantes tienen que, los litigantes debemos indicar respecto a qué hechos se van a pronunciar los testigos. Aunque evidentemente su utilidad dependerá de la precisión con la que sean determinados por los tribunales los hechos
controvertidos. Bien, con toda la información que hayamos podido recopilar, podemos comenzar a descubrir los temas que podemos trabajar con cada testigo. Lo que importa resaltar en este momento es que sean cuales sean los temas que hayamos decidido tratar con el testigo, en cada uno de ellos debemos intentar proveernos de un lugar seguro. ¿Y qué es exactamente un lugar seguro? Podemos adelantar cuáles serán las respuestas del declarante, pero vamos a ver en una audiencia, en la vida real, que mientras más avancemos dentro de cada tema de nuestro contraexamen, el declarante irá teniendo más claro que vamos hacia un lugar donde él no quiere ir, donde él no quiere llegar. Es posible que el declarante comience a negar hechos que sabemos son ciertos, solo para evitar llegar a ese lugar. La pregunta es: ¿qué hacemos entonces cuando empiece el testigo a comportarse de esa manera? Al diseñar nuestra estrategia de examen, ya debimos haber previsto esta situación. Si preguntamos lo que estamos preguntando, fue porque teníamos cómo enfrentar al declarante en caso de que negara los hechos. Y lo que preparamos para enfrentarlo es lo que llamamos el lugar seguro. Este consiste en algo contra lo cual podremos confrontar las respuestas negativas para nuestro caso que entrega el declarante. Ese algo puede ser desde una prueba material, un hecho público y notorio, una máxima de la experiencia, una declaración anterior del mismo declarante, la declaración de otra persona que declaró para esa misma parte, hasta un hecho no controvertido entre muchos otros. Si no tenemos ese lugar seguro, el declarante podrá cortar nuestra línea de interrogatorio, de contraexamen, y mentir impunemente. Y no seremos capaces de demostrar que su declaración es errónea o imprecisa. La idea del lugar seguro y de no hacer preguntas cuya respuesta no conocemos tiene algo en común. En ambos casos, hemos preparado nuestro contraexamen y sabemos cómo reaccionar si las respuestas que entrega el declarante son distintas a las que esperábamos. Esto hace que el trabajo con un declarante hostil que estará dispuesto a defender su declaración, incluso tergiversando la verdad, produzca información de mejor calidad. Ya no será tan fácil para el declarante mentir descaradamente. Por lo mismo, cuando sobre la marcha se nos ocurre algún tema respecto del cual podremos sacar dividendos durante la audiencia, pero para el cual no tenemos información suficiente, la verdad es que es mejor pensarlo 2 veces antes de actuar. Si intentamos investigar en el mismo juicio, podremos encontrar información que termine por beneficiar a la contraparte y cuya veracidad no estaremos en condiciones de refutar. Bien, estos son los 5 principios, llamaría yo, o elementos estratégicos que debemos considerar a la hora de nuestro interrogatorio, de nuestro contrainterrogatorio. En el próximo módulo, en la próxima diapositiva, vamos a analizar el tipo de preguntas que podemos utilizar en el contraexamen a partir de los objetivos del contraexamen.